Este sábado se ha convertido en la jornada más sangrienta para los palestinos en los últimos 20 años. Los cazabombarderos y helicópteros israelíes han bombardeado objetivos de Hamás en toda la franja de Gaza, entre ellos varias sedes de las fuerzas de seguridad. Israel había advertido que respondería al lanzamiento de cohetes de Hamás contra territorio israelí esta semana, pero nadie esperaba que la respuesta fuera tan contundente. El Ministeri de Defensa israelià ha fet públic un comunicat indicant que la seva força aèria havia atacat objectius de Hamàs a Gaza com a resposta al llançament de coets des de territori palestí. L'operació contra el terror, diu el comunicat, continuarà, s'expandirà i s'intensificarà tant com sigui necessari. En mi opinión, el terrorismo de origen es la ocupación israelí y el terrorismo más salvaje que una mente racional pueda imaginarse es el bombardear durante 22 días sistemáticamente un lugar como la Franja de Gaza, donde no existe refugio, donde no existe ningún mecanismo para protegerse de las bombas y donde los que estábamos presentes éramos absolutamente conscientes de que no había patrón en los ataques. Es decir, Israel decía que los ataques tenían como objetivo única y exclusivamente a Hamás. Absolutamente falso. Israel ha intensificado sus bombardeos mientras moviliza a miles de reservistas que hacen más posible la amenaza de una incursión terrestre. Con sus ataques selectivos han destruido más de 240 objetivos, entre ellos decenas de túneles clandestinos que hasta ahora comunicaban a la hermética Gaza con su vecino Egipto, paso de armas, pero también de comida y medicamentos. Es una de las tantas mentiras que se lanzaron en esta guerra. La infraestructura de Hamás. Es decir, al final terminó siendo el colegio americano, la universidad islámica, la universidad Al-Azhar, fueron todas las universidades, fueron escuelas, fueron complejos de Naciones Unidas, hasta 7 complejos de Naciones Unidas. Recuerdo algún cementerio que también atacaron, fueron, quiero decir, todo tipo de infraestructura, y no solamente eso, y edificios civiles. Muchos edificios civiles, se atacaron ambulancias. Una ambulancia de Cruz Roja Internacional es una infraestructura de Hamás. I've heard differing figures on the number of medics that have been killed now. What is your figure that you're using? For who? The number of medics who have been killed. Yeah, I think this العدد اللي وصل اللي من الطاقم الطبية I think 13 person killed. 13. 13. Han vendido a la opinión pública de que han matado 250 militantes de Hamás. Eran policías y guardia urbano que estaban recogiendo el diploma de final de curso. Claro, se veían uniformados y lo han vendido a la opinión pública de que eran militantes de Hamás. Eran policías
policías locales que estaban recogiendo el diploma de final de curso. What is this? This is the president office. And it's not Hamas. It's not Hamas actually. It's Mahmoud Abbas office. Actually, they are not targeting only Hamas building. They are targeting everywhere, civilian ministry, police stations, and there is a lot of injury in the streets, civilian people, and also policemen. Not all the policemen is Hamas, you know. Some of them, but the others not. Ahora porque está Hamas, Fatah cuando estaba Fatah, y si está FPLP cuando esté FPLP, da igual qué movimiento, qué grupo armado, qué grupo político esté en el poder, porque de alguna manera van a encontrar la forma de deslegitimizarlo, que Israel nunca en los 9 años que llevo yo trabajando en el territorio, nunca he visto que Israel haya estado un mes sin hacer ninguna austeridad en los territorios palestinos ocupados, ya sea Gaza, Cisjordania o Jerusalén. Seguimos muy pendientes de todo lo que pasa en la franja de Gaza y en el último bombardeo en el norte. Esta mañana han muerto 3 personas y otras 12 han resultado heridas. El objetivo ha sido un grupo de personas que estaban en la calle. Los israelíes dicen que se trata de una célula de Hamas que estaba lanzando cohetes muy cerca, a unos 150 metros de un hospital. Okay, we have just got a message that the Al-Quds Hospital, the hospital of Palestine Red Crescent Society, are in fire again. They was bombed earlier today. They had a fire, but that was extinguished. No, it is a new fire, and the rumors say that 500 people are in the hospital and the nearby guest house, people taking refugee after their homes has been demolished. And no, there's just a message from all the available ambulances: go to Al-Quds Hospital to assist in evacuation of the wounded and the casualties. It's like match, I don't know. And this is a hospital. You know, it's not only a hospital. It's a place that shouldn't be targeted. That's number one. Number two, it's a hospital. Number three, it's the central compound for the Red Crescent at the whole Gaza Strip, which is the pragmatical hand for the Red Cross, the International Red Cross. And it was being targeted, and the Red Cross didn't know anything, and they didn't have any kind of comment to say about it.
lo que Israel hace es, ellos lo llaman la doctrina Adagie. La doctrina Adagie, que empezaron a aplicar en la guerra del Líbano en el 2006, es que por cada israelí muerto morirán 100 palestinos o 100 libaneses. Ellos dicen que por cada cohete que caiga sobre Israel, ellos bombardearán no solamente el lugar desde donde ha salido ese cohete, sino todas las casas de alrededor, el barrio de alrededor o el pueblo, ¿no? El pueblo entero desde donde se ha lanzado ese cohete. La rama militar de Hamás ha tomado la iniciativa desde la ruptura de la tregua con Israel en diciembre, lanzando cohetes contra las poblaciones del sur de Israel colindantes con la franja. Por primera vez han llegado a la ciudad de Beersheba, distante 30 kilómetros de la central nuclear israelí de Dimona. Se hizo políticamente insostenible para el gobierno israelí no responder más que nada en un periodo electoral. Pero yo creo que hubiera respondido incluso sin periodo electoral. El problema es que en Occidente nos estamos acostumbrando a dar solo voz a un lado, al lado con el que nos sentimos identificados. Y en este caso Israel es digamos, nuestro homólogo, ¿no? para Occidente, porque son blancos como nosotros y hablan inglés perfectamente y visten corbata y nos parece que son como nosotros, pero bueno, quiero decir, si nos vamos a los hechos, Israel puede decir lo que quiera. Quien empieza es decir, lo de los cohetes fue en respuesta a otra agresión israelí aérea que había habido semanas antes contra la Franja de Gaza. Cada día del mundo Israel comete alguna hostilidad contra la población palestina. No hablamos ni contra políticos palestinos, ni contra lo que ellos creen o están convencidos de que son personajes que pertenecen al mundo terrorista. Los ataques son una decisión política fría y consciente del gobierno de Israel que tiene lugar independientemente de que en la Franja de Gaza gobierne Hamás, gobierne Fatah, gobernase el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Es decir, ellos han decidido convertir la Franja de Gaza en un campo de concentración. Es el mayor campo de concentración al aire libre del mundo. Es un campo de concentración porque han desplazado población, la han encerrado, la han privado de sus derechos, la han sometido al hambre y posteriormente la han bombardeado desde el aire. El presidente palestino Mahmoud Abbas, jefe del gobierno de Ramallah, ha dicho que en realidad es Hamás la culpable de estos ataques porque no renovaron la tregua que expiró hace tan solo unos días. La organización integrista Hamás, que controla Gaza independientemente del gobierno palestino de Ramallah dirigido por Abbas, ha dicho que resistirà hasta la última gota de sangre. A canvi d'aturar la lluita armada, i és el que es plantejava, la lluita armada fora dels territoris, els atacs suïcides ja s'havien aturat feia temps, s'havia d'aixecar el bloqueig de la Franja de Gaza i s'havien d'aturar els assassinats de gent a dins de la Franja de Gaza. Això no es va aturar en cap moment. No només va continuar el bloqueig, sinó que va continuar l'embargament de les potències exteriors, de la Unió Europea, Estats Units, etc. Per tant, aquí hi havia un incompliment des del primer dia de les condicions de la treva i això ningú en parla. Desde el día 27, más de 1,5 millones de palestinos viven un infierno del que no pueden salir. Los israelíes vuelven a estar atrapados entre su desmesurada capacidad militar y la necesidad de sobrevivir en un contexto geográfico cada vez más radical. Para mí no tiene ninguna legitimidad eso que dicen que se defienden, cuando están construyendo un muro de 670 kilómetros con 8 metros de altura, con muchísimas tierras confiscadas, cuando están demoliendo casas constantemente, cuando están judeizando la parte de Jerusalén que internacionalmente está reconocida como parte ocupada, cuando los palestinos dentro de su supuesto territorio, que es el territorio de Cisjordania y de Gaza, no tienen libertad de movimiento. Todo eso, independientemente de los muertos, pero el día a día del sufrimiento y de la humillación de los palestinos, eso indica, si tú vas allí, ves perfectamente que es una agresión diaria. Los de hoy han sido los combates más fuertes desde hace 10 días. Las tropas israelíes avanzan y dominan ya algunos barrios del sur de la ciudad de Gaza, la capital de la franja. Su aviación ha bombardeado decenas de objetivos, incluyendo los túneles de contrabando con Egipto. La moral de las tropas es alta.
La seguridad de nuestras ciudades del sur es más importante que mi propia vida, dice este soldado que afirma combatir por acabar con los lanzamientos de cohetes palestinos que han matado a 3 civiles israelíes desde que comenzó la ofensiva. ¿Por qué los cohetes? Pero, a ver, no existe la ocupación israeliana de Gaza y Cisjordania desde hace 60 años. Mientras existe la ocupación hay una resistencia. O sea, no podemos decir que este ataque de 2008 y 2009 fue solo por los cohetes. No, señor. Aquí hay una ocupación militar desde hace 40 años. És Israel que continua colonitzant territori palestí, és Israel la potència agressora i, segons diu la Carta de Nacions Unides, segons diu el Consell de Seguretat, qui té dret a defensar-se és l'agredit, no és l'agressor. I en aquest cas és evident, la potència que està transgredint les convencions de Ginebra, la potència que està transgredint el dret internacional, la potència que no respecta la resolució 242 del Consell de Seguretat és Israel. El bloqueo al que la Franja de Gaza está sometido no tiene nada que ver con el ejercicio a la legítima defensa. Ellos dicen que mientras no dejen de caer cohetes sobre Israel, en la Franja de Gaza no entrará nada. Y no entrará nada significa que no entra comida, que no entra electricidad, que no entra gasoil, que no entra papel, que no entran lápices para los colegios, que no entra Ventolin para los asmáticos. Es decir, no hay relación directa entre los cohetes que caen y los bienes que Israel impide entrar introducir en la Franja de Gaza. They are burning the food of the people. محمد they are burning the food of the people. يا جماعة هون موجود طحين وستوكس وهيك شغلات موجود أكل يعني ولا I say that they are like food, flour, you know, everything. So these are the stocks for people, refugees in the Gaza Strip that they are supposed to distribute. So I think this is one of the stocks that usually distribute for the distribution center around the Gaza Strip. And this is the central one, I believe, because this is the compound, the whole compound of the Central United Nations stocks here in the Gaza Strip. And it's on fire, and we can feel the flame and the heat of the fire from here. Este es el almacén central de comida de las Naciones Unidas en la Franja de Gaza y está ardiendo desde hace media hora por culpa de una bomba israelí. Los israelíes están a menos de 200 metros detrás del almacén de las Naciones Unidas y siguen avanzando sobre la ciudad. Esto no tiene límite ni ningún tipo de sentido. No sé cómo uno puede mantener la neutralidad o el relato con lo que estamos viendo. He querido coger la cámara porque estoy harto de lo que estoy viendo, harto. لا والله والله ما واحد تاجر بيتعامل معاه قال لي عذار ومش عارف والله شرطة مسجد شرطة. هذا مركز الشرطة العباس. This is one of the first ones to be bombed. I was actually standing just 10 meters up the street when the last missile struck about 150 meters over there, and there were already civilians on the street trying to extract the bodies from that police station there. They have been bombing mosques now, so maybe this is another target. Yeah, the last mosque in Jabalia was bombed about 15 minutes ago. A third mosque, sorry, about 5 minutes ago. The second one, the first one, a few hours ago. Una de las cosas que me enerva mucho es esta comparativa constante, ¿no? Esta situación de igualdad que intentan mostrar los medios de comunicación. Situación de igualdad de tanto los israelíes como los palestinos sufren, los israelíes se defienden de los ataques de los palestinos. Esta situación es una guerra entre iguales. Eso a mí me enerva mucho, porque no es una guerra entre iguales, no.
no es una guerra, y todo el mundo lo sabe, todo el mundo es consciente que a nivel armamentístico unos tienen todo, una de las primeras potencias armamentísticas del mundo, y los otros no tienen nada, porque están olvidados de la mano de Dios, nunca mejor dicho, incluso de sus aliados árabes. Eso me pone muy nerviosa y eso lo utilizan mucho como manera de legitimar las acciones que hace el Estado de Israel. Bien, pues en estos momentos la situación es de mucha tensión porque el ejército israelí, su fuerza aérea, ha estado bombardeando en repetidas ocasiones distintos objetivos de Hamás en la franja de Gaza. Hay hasta el momento 15 muertos en las últimas horas. También los milicianos palestinos han disparado en varias ocasiones cohetes, Qassam y Grad sobre las ciudades israelíes. Nosotros estamos en una de ellas, muy próxima a la frontera, Sderot. La casa que tenemos justo a nuestras espaldas ha sido alcanzada por uno de esos cohetes Qassam palestinos. Vemos que hay daños de importancia, sobre todo en el tejado. Los cohetes Qassam son muy rudimentarios, se hacen en talleres y tienen un alcance de entre 15 y 20 kilómetros. Tienen muy poca precisión, pero ello no quiere decir que no sean muy letales o puedan ser muy letales. Evidentemente, esa equidistancia es una gran hipocresía porque no tiene el mismo nivel de responsabilidad en los conflictos, ni tienen el mismo nivel, ni el mismo sufrimiento las dos partes, ¿no? Es decir, uno puede condenar, considerar un crimen contra la humanidad lo que hace Israel y considerar que es un Estado terrorista sin necesidad de ser militante islámico, ¿no? Que es lo que parece que hay que explicar constantemente. Mientras los carros de combate se preparan para la incursión terrestre, el grueso del fuego sobre Gaza continúa llegando desde el aire. Y un día más, entre las víctimas vuelve a haber niños. Estas dos hermanas han sido enterradas hoy en Beit Hanum, tras quedar sepultadas por los muros de su habitación. Funerales también en suelo de Israel, los de una mujer y un soldado muertos por los cohetes lanzados desde la franja. ¿Cuántas escenas de dolor como estas veremos aún? Esto es vender a la opinión pública para que la opinión pública ponga en el mismo saco los dos lados, tanto el agresor como el agredido. Esto es clásico. El agresor se vende como agredido también. Pero es que no hace falta aquí inventar historias. Una visita aquí y una visita allá y veremos los dos trozos. I think you can clearly smell. Yeah. Oh. You can clearly smell the blood and the. هاي المنطقة. باقيين قاعدين في الصالون هم باقيين. What, the missile landed here or what? الصوت وين اجى بالضبط؟ في الصالون في الصالون هاي في الصالون. Let's make this. هاي السخان هاي السيارة. هاي الصوت هاي الصوت. هاي الصوت. الحجة كانت قاعدة لا كانت تخبز الحجة قاعدة هاي بنت عمي كانت قاعدة تعجن هاي العجين هي أيوة كانت قاعدة تعجن وبناتها بيلعبوا حواليها بناتها الصغار تنتين وابنها الصغير بيلعبوا حواليها. من وين الصواريخ؟ وين القصف اللي بيضربوا على اليهود؟ فضايح. ابن عمي كان هنا قاعد استشهد وهو قاعد ها. من وين؟ هاي الدم. كم عدد شهداء؟ 10. Around 10 were killed here. 10. الحجة وابن عمي وبنته الكبيرة وابنه الكبير وابنه الأصغر وابن عمي الثاني بمرته. ظل حدا من العيلة حي؟
فيش الا 4 انفار. Only 3 from the family are. عيلتين هنا في البيت، عيلتين ضل منهم 4 انفار، في بنت مخترة في الشفا وفي واحد رجليه مقطعات. They were like what في الشفا. Two families. Yes. From this one rocket here. Yes. صاروخ واحد يا جماعة اللي ضرب. Only one in this area. One rocket here, but 10 people killed from it? Yes. Were they all in this here? Yes, in this area and here and there. Man, this is full of rest of people. Yes. Yes. Oh my goodness. Yes. This is full of bits of people that have been killed by this rocket while the woman was making bread. How far? This house is near the school. How many meters from the school is this? قديش تقريبا من هون للمدرسة؟ I think it's less than 200 meters away. How Less many? than 200. So 10 people were killed from this rocket in this. يعني الصاروخ هذا في 10 أشخاص راحوا. Yes, 10. 3 injured, one needing double leg amputation. هنا 10 أشخاص بصاروخ واحد. But you know, I think that Saber has all the information. Alhamdulillah, salam. اللهم نعم الوكيل. I think you can imagine what happened to people. How much you can see that happened to the wall. You can imagine what happened to people. I mean, you can imagine how strong these trailers or these rockets. So we are human beings. We are flesh and blood. We are nothing. So look at this. What happened here? Holes. So imagine what could happen to these people. So I think it's better to leave here because I think it's kind of dangerous. كمان بالقصف. بسرعة يلا يا أخي. البيت هذا مهدد بالقصف كمان. البيت اطلعوا. ...60 años de guerras y negociaciones en las que se ha implicado a fondo la comunidad internacional no han bastado todavía para que se vislumbre un acuerdo definitivo de paz entre Israel y los palestinos. Todo lo contrario, la dilación en encontrar una salida al conflicto ha venido a complicarlo aún más tras ocupar los extremistas de Hamás la franja de Gaza y aparecer en la escena una potencia con aspiraciones nucleares como Irán, que no oculta sus propósitos de borrar del mapa a Israel. En este contexto resulta evidente que con sus lanzamientos de misiles contra la población civil israelí, Hamás ha preparado de manera concienzuda una provocación a Israel. Estamos ante una calculada trampa cuyo cebo son todos los habitantes de Gaza, a los que Hamás ha convertido en mártires muy al estilo del terrorismo suicida. Lo que no se puede hacer, lo que es imposible hacer es que en una situación en la que tenemos a un agresor y a un agredido, en la que tenemos a la víctima, que es el pueblo palestino, lo que no se puede hacer es construir toda la narración poniendo la culpa en la víctima. Todos sabemos que no habrá una guerra contra Hamás, todos lo sabemos, pero es más vendible a cara de la opinión pública, digamos, occidental, que tiene cierta islamofobia, y sobre todo la histeria y la neura del terrorismo islámico, era más vendible proclamar una guerra o una venganza contra un grupo o un grupúsculo terrorista islamista que es Hamás. Hamás tiene dos significados. Es el acrónimo de Movimiento de Resistencia Islámico y también es una palabra que quiere decir fervor. Hamás es la culpable de esta situación, dice este portavoz israelí, que asegura que continuarán las operaciones. Hay que decir la verdad, Hamás ganó las elecciones y no les dejaron esperar ni un minuto, ni tanto los regímenes árabes, ni el Estado de Israel, ni Unión Europea, ni Estados Unidos, ni un minuto. Al primer día dijeron, no vamos a hablar con ellos. Estados Unidos y Europa animamos a los palestinos a que celebraran unas elecciones, al precio que fuera. Queríamos que fueran democráticos, que demostraran que podían ser democráticos para así poder tener un Estado palestino. Se mandaron delegaciones observadores de todo el mundo, fue desde la ex ministra española Ana Palacio hasta el ex presidente norteamericano Jimmy Carter.
Observaron las elecciones, dedujeron que habían sido las más limpias de la historia, lo repetía Jimmy Carter cuando estuvo aquí supervisando las elecciones libanesas. No hubo ningún problema, no hubo fraude, no hubo pucherazo, ganó Hamas, ganó con un 65% de los votos. Y entonces la comunidad internacional decidía que no, que esa democracia no le convenía. Hamas llega al gobierno, le hacen un boicot político, econòmico impressionante, lo asfixian como tal. Quina és la posició europea? L'embargament. No només l'embargament al govern de Hamas, sinó que després es crea un govern d'unitat nacional amb Hamas, Fatah i altres partits petits que representa el 90% de la població palestina als territoris ocupats. El 90%. Continua l'embargament. L'embargament dels governs europeus es va continuar aplicant a Hamas. Després, com ho sabeu, ja arriben les tensions que porten al trencament. Empieza a haber problemas en la franja palestina, o mejor dicho, se agudizan algunos problemas que había en la franja palestina intestinos entre facciones palestinas. Luego sabríamos que fomentados desde Estados Unidos. Europeus i nord-americans, a través de tercers, sobretot Egipte i Jordània, rearmen a Fatah esperant que això porti a un enfrontament que Fatah pugui dominar Hamas. Per això, Hamas va donar el cop a la Franja Gaza abans que no ho fes Fatah. En junio de 2007 tomaron el control total de Gaza en detrimento de la OLP, la organización laica palestina consumida por las acusaciones generalizadas de corrupción. Bueno, todo el mundo apoyando el golpe de Estado de Al-Fatah contra Hamas, cuando ha habido un golpe de Estado, apoyado por Israel y por Estados Unidos. Y en el mundo occidental no se ha dicho nada. Se dice, no, de repente hay dos gobiernos, uno en Cisjordania y otro en Gaza, como si eso pasara así. O incluso yo he llegado a oír del golpe de Estado de Hamas en Gaza, ¿no? Con el respaldo de Israel se ayudó a armar a muchos agentes de Fatah, se les formó en Jordania, se les entrenó y se diseñó una guerra que finalmente tuvo lugar en verano del 2006 y de la que, curiosamente, salió vencedor de nuevo Hamas, para gran decepción de la comunidad internacional que había apostado por Fatah en esta guerra. Lo que tenemos no es el ataque a un grupo terrorista, sino el ataque al único pueblo que pudo tener la oportunidad de elegir a los gobernantes que quisieron, y evidentemente nos podrán gustar o no, pero se trataba de que los eligieran ellos, ¿no? Esa es otra de las grandes contradicciones y paradojas de lo que está sucediendo en Palestina. And decide you want to be a sad one, you will take it, you will get it. So every morning I decide to be a happy one and I get it. Really, this is my life. يعطيك العافية. Yeah. This is very strong. Maybe this is one of the main problems. الكهرباء now with our neighbors there is كهرباء but maybe in our home there is no كهرباء. You know, because the fuse, the fuse for our power line is damaged and our neighbors not damaged. So we have now electricity here and no electricity in our home. It's okay, I love that. Maybe a little light in our area. You know, I feel bad when I met the journalists because they all the time want to talk and to focus about the advantages and the bad things and scenes in Gaza. Like people who just want, it's not a humanitarian issue. It's the issue of people who live under occupation and they need to live in independent country. It's just our dream. We don't need food, we don't need fuel. It's not the main issue. We need Palestine. Para una familia de 5 miembros, platos, cubiertos... Kits higiénicos, mantas, pañales. Tras la donación de 1,5 millones de euros, España ha iniciado hoy un corredor humanitario con 2 aviones que transportan 54 toneladas de ayuda. La ayuda española ha sido de las primeras en llegar a Gaza y ahora el gobierno español dice que tiene garantías del gobierno israelí para que pueda distribuirse sobre el terreno. Que hay el compromiso de Israel de facilitar que a través de la agencia UNRWA se pueda facilitar el paso de las necesidades básicas a los ciudadanos de Gaza. Si buscásemos cualquier ciudadano español que todos los días esté leyendo los periódicos
y que todos los días vea las noticias de televisión, es decir, que todos los días haya tenido contacto con la información sobre el conflicto palestino-israelí, ¿no?, haciendo ese trabajo, es decir, leyéndose todos los días el periódico y escuchando todos los días el informativo, estoy convencido de que no tiene ninguna posibilidad de entender, ni muchísimo menos, el conflicto palestino-israelí. Si nos metemos o explicamos a la opinión pública el origen del conflicto, el Estado de Israel no tiene por dónde defenderse. Perquè és un Estado que ocupa un territori que no és suyo, punto. En els mitjans de comunicació, per principi, en general, no només aquí, sinó en general, la història desapareix. I en la notícia, la història desapareix. I per tant, com que desapareix, hi ha coses que ja ni se'n parla ni es tenen en compte. Però en canvi, continuen incidint molt en la notícia en si. Per exemple, m'explico. És veritat, Israel és neix d'un projecte colonial, de la colonització de població europea, en aquest cas de religió jueva, de la colonització de Palestina, per crear un estat per a la població jueva. Si necessitem un territori per crear un estat per a una població en concret, porta que la població que hi ha en aquell territori o la subjuguem o tenim una relació dictatorial amb ella, per tant, no són ciutadans i els convertim en un projecte colonial, com n'hi havia d'altres, treballen per nosaltres però amb ells no hi comptem, o els hem d'expulsar. Més de la meitat de la població que hi havia en l'estat que es va convertir en Israel eren palestins, 800.000 d'aquests van ser expulsats. En van quedar 100 i pico mil de palestins en allà. Aquests 800.000 avui en dia són 5 milions, o són més de 5 milions que són els refugiats. D'aquells 800.000 i del procés de neteja ètnica ja ningú en parla. De que Israel continuï sent un estat pel poble jueu i ara hi ha en les lleis israelianes un estat jueu, ja tampoc ningú en parla, es dona per descomptat, es dona per acceptat. Llavors que aquí també tenim un element, producte de la història, en què nosaltres acceptem que passi a Palestina, que passi per sobre els palestins i que passi a Israel, però que no acceptaríem enlloc més. Expropiar tierras que no son tuyas, esto es una forma de violencia. Las hostilidades no solo se resume en quien dispara. Las hostilidades la podemos traducir en 20.000 maneras. Un toque de queda que dura en Nablus durante 140 días, esta es una hostilidad. En Gaza la tienen cerrada desde hace 2 años, con 330 niños muertos porque no pueden recibir un medicamento. Esto no hace falta tirarlo, ya lo has matado. Intentem imaginar la quantitat de violència que es necessita, primer per fer la neteja ètnica del 48, i la quantitat de violència que es necessita per mantenir subjugat tot un poble, per mantenir ocupat un territori i per continuar expulsant a la població de sobre aquest territori per posar-hi població estrangera que vindrà a colonitzar aquest territori. We've just been at the funeral of all the people that died in the Fahora school bombing. And this is the Beit Lahia cemetery, and just now this place was full of people, and allegedly Israeli special forces opened fire. We heard the gunshots, people were all shouting, people ran out. We think it was special forces because there's no reason for anybody else to fire in the kind of way that we heard this fire. There's no armed people here. No one's brandishing any weapons or anything. And so everyone's run away. And we had this yesterday when we came here. We were at a friend's house, and again we heard 2 missiles hit the ground, and I think it was somewhere very close to the graveyard, and then we heard the sound of special forces fire. There are special forces in this area and snipers, and they have been shooting people.
some people are trying, I mean some agencies, as you can see, they have all this kind of mixing and production equipment to take it to a safer place, because some people told me they have to leave, and I asked the man there if they can go back and take them, and they told me it's a big risk, so they don't want to go there and take back their equipment. And I think most of them are waiting here. There's Al Jazeera, BBC, Al Arabiya, many international and local and Arabian press agencies here in this building, mainly. A lo largo de la historia todos sabemos que los periodistas cuando han querido contar algo lo han contado. El problema aquí es que los periodistas está claro que no quieren, digamos, poner en riesgo el modo de trabajo digamos, establecido desde Jerusalén. El conflicto palestino-israelí se cuenta exclusivamente desde Jerusalén. Los periodistas viven en Jerusalén y viven con un permiso de residencia y un permiso de trabajo emitido por las autoridades de ocupación, por el ejército israelí, que puede ser retirado en cualquier momento. Cualquier periodista que viole las normas del ejército israelí puede ser expulsado, y eso implica obviamente que pierdes muchos privilegios y que pierdes sobre todo la capacidad de ser corresponsal en Jerusalén. Entonces yo ahí me pregunto cómo cada uno quiere ejercer el periodismo, ¿no? Uno quiere estar realmente donde pasan las cosas y uno quiere realmente informar desde el lado de las víctimas, o es más cómodo estar sentado en un despacho recibiendo notas de prensa, cobrando un buen sueldo. What? What's happening? Can you, like, 1 minute, what's happening? What's happening? Yeah. We're just evacuating after some rumors talking about that they will target the building. That's it. ¿Y desde cuándo los periodistas que realmente quieren informar sobre un conflicto aceptan las reglas del ocupante, ¿no? Y desde cuándo los buenos periodistas se convierten también en chicos buenos y obedientes de las reglas de los ejércitos? Yo no soy un periodista con mucha experiencia, o sea, soy jovencito, no he estado en muchos jaleos de estos, pero sí he leído libros. Y sí sé que históricamente cuando los periodistas han querido estar en un sitio han podido estar. Hola. Rami. Sí. خليها الصورة. خليها الصورة. Pues mira, nos acaban de decir que tenemos 4 minutos para así que... قديش قالوا 5 دقايق؟ 10 دقايق يلا 10 دقايق تاخذ صورة انا مش متكبر ما متكبر من النقطة بتاعتنا وانت على الزاوية الثانية ايش؟ عملت هيك انت جاي البرج 100% انا الصورة بدي كاميرا اشوف جاي. Probablemente una de las cosas que más te preocupa es cómo el periodista va interiorizando, ¿no?, el mensaje editorial del medio, ¿no? Es decir, una de las cosas que uno nota aquí, si yo me preguntaran, ¿tú crees que los periodistas aquí son de derecha, son de izquierdas, están en contra de Israel, están en contra de Palestina? Yo te diría, ellos están a lo que les manden, ¿no? Te cuento la anécdota de un periódico donde yo estaba, en el que el director se fue a la sección de local y dijo, hay que hacer una editorial sobre los carriles bus de Madrid. ¿Y sabes lo que preguntó el periodista que estaba encargado de la sección de local? Preguntó, ¿a favor o en contra? Hoy he visto un periodista que estuvo en Palestina, y le dije, me preguntó si le gustaba su reportaje, y le dije, la verdad es un reportaje amorfo. Dice, es que es lo que me piden, que sea ecuánime, es que sea equilibrado. Digo, pero tú realmente ¿qué viste? Dice, vi barbaridades. Digo, ¿y por qué no lo dices? Dice, no me dejan. Digo, por eso este conflicto puede durar años. Si tú no te mojas y tu editorial no se moja en decir la verdad, en lo que has visto, volveremos a la gente de aquí cuando miran la tele a ver si lo arreglan y ya está. Claro, si este periodista explica a la gente lo que pasa, la gente no dice a ver si lo arreglan. Dirán, oye, hay que hacer algo contra esta gente. Yes.
So this is Salma. I think you all met her before, like before like almost a week. Her brother was killed in his birthday, and she's the twin at the 6th of January 2009. As you can see, we met her and near the destroyed house, and now she's one of the evacuation center in the north. In one of the Onawa schools, so she's now here with the family, and I think she's much happier, kind of happy, and she's smiling because last time she was maybe traumatized, and we all understand this. So we met also the father and the mother and the grandmother and everyone. So I just hope that she's just going to live longer, to be a doctor, a teacher, or anything, and that's all. شارسناني عم بتشقشق من قلبي جوات العلية شاف وارث عم بتزقزق من خلف ابواب الحنية شاف الغابة عم بتحلق على جوانح الحرية قلت له خايف مني قال لي من القفص الباين قلت له جاي من وين قال لي من تحت الجيل عصفور طل من الشباك وقال لي يا سلمى خبيني عنك خبيني يا سلمى. سلمى وين خالته؟